Buenas, ya esto está, sí. ¿Hay alguien por ahí? Bueno, hoy no tenemos tema y pregunté, pero fue tan variado que creo que es la primera vez que no se repiten como siempre, que me es fácil elegir. Me es fácil elegir temas porque siempre hay alguno que se repite y entonces es el que gana, y incluso sin poner opciones. Esta vez no, fue una diversidad y estuve contestando un montón en las historias. Dice Diana, hola, al fin me puedo sumar, besos de Ushuaia. Ay, qué lindo. Bueno, los que están, dice Sonia esperando. Buenas, buenas. ¿En dónde están? Hola Silvina. Bueno, los que están entonces pueden aprovechar a preguntar porque hoy es bastante libre. La otra vez ya me habían reclamado que por qué no hacíamos preguntas y yo las contestaba. Me habían pedido y yo decía que me parecía que no tener un tema a veces podía ser aburrido. Igual siempre surgen preguntas y otras cuestiones. Hoy, de hecho, un minuto antes de conectarme, se me ocurría que me gustaría entrevistar, por no decir matar a preguntas, podría un día invitar a mi primo, Juan Manuel, que corre, y también a todos los chicos de su equipo, que me encanta observarlos. No sé si vieron mis fotos. Bueno, yo tengo una cuenta en realidad dedicada a mi primo donde le subo las fotos. Yo soy la fotógrafa oficial del equipo, la community manager. Es la primera vez que veo un vivo, dice Silvina. Hice lo que me comentaste en un vivo del 5x55 y me funcionó. ¡Qué bueno! ¿Y qué te dije? Contá qué te dije. Entonces estaba diciendo que me encanta verlos trabajar, sobre todo cómo se mueven, ¿no? Y cómo se organizan. Así que me parece súper interesante. Más allá de que igual les hago preguntas, los reto, todo igual cada vez que voy a las carreras. Por eso este fin de semana no tuvimos, porque estuve en Entre Ríos, en Gualeguaychú, que corrió allá. Pero todo cuestiono. Hasta a uno de los chicos le dije, Pedro, te mando un beso si andas por ahí. Le dije, si este es bonaerense, ¿por qué estamos en Entre Ríos? Hasta ese tipo de cosas. Pero bueno, es mi naturaleza. Mi cerebro funciona así. Cuestiono todo y creo que escuché todos tus podcasts, dice Andy. ¿Y qué te pareció? ¿Te sirvió para algo? Contá. Y charlando con mi prima de no sé qué, la semana pasada hablaba de esto, ¿no? De cómo es una característica muy mía desde muy niña, pero por supuesto que cuando era niña me criticaban y me retaban por cuestionar todo, y cómo a veces tenemos habilidades no reconocidas. Esa es la mía, la que tal vez me diferencia en esto de ser una terapeuta diferente. Mismo incluso cuando ustedes hacen preguntas, yo se las cuestiono, pero cuestionar, me doy cuenta que las personas toman mal la palabra porque se sienten cuestionadas al hablar a la persona, y en realidad no es cuestionar a la persona sino la información. La palabra cuestionar viene del latín questionare y significa poner en duda lo afirmado por alguien. Sus componentes léxicos son quaere y significa buscar la verdad. Así que miren qué interesante el verbo cuestionar. Lo que significa y representa es buscar la verdad. Así que yo ahora soy la abanderada del cuestionar. Dice Diana, no, a mí no me dijiste, le dijiste a una seguidora que lo haga con la frase adelante, soy feliz y agradecida. Ah, eso es lo que hacíamos en Manifestar Escribiendo, con el método 5x55, que lo que hacíamos los días previos era ocuparnos de lo que les impide a las personas. No lo volví a repetir, hace un montón que no lo dicté ese taller. Vieron que si yo voy cambiando para no aburrirme yo. Pero sí, funciona. En realidad siempre funciona. Cuando las personas lo hacen y no funcionan, lo que hay que revisar ahí es pensamiento, emoción que impide que creas que eso es posible. Nada más. Bueno, ahí veíamos un poco de tapping de FT, pero también revisábamos la oración cómo estaba formulada, porque si uno lo formula, vamos a decir, mal direccionado, y el resultado va a ser eso que estamos escribiendo. A mí me pasa lo mismo, todo tengo que indagar y cuestionar. Y bueno, yo sobre todo lo que creemos que es verdad, que nunca lo es. Dice Andy, me encantaron. Ah,
Yo te había preguntado el podcast si te sirvió. Pongo en práctica en todo, me estoy observando mucho. Excelente. Sí, el podcast tiene un montón de información y material para autoobservarse y es como, hasta podríamos decir que es una terapia conmigo a través del podcast. Intento cuidar mis palabras. No, cuidar, ¿viste? Está bueno esto, para esto sirve ejercitar en los vivos. ¿Cuidar de qué, no? Elijo mis palabras. Vieron como hablando, a veces hay personas que me hacen gracia porque me dicen, ay, me vas a retar. Y digo, y si en verdad quieren eso de mí, no que los rete, pero sí que los corrija, entonces acá es donde tienen que hablar como verdaderamente hablan y escribir como verdaderamente se expresan para justamente encontrar las mentiras de lo que uno dice, o las mentiras o lo que a veces no son mentiras, sino son lo que están eligiendo, pero que no están creando lo que en verdad quieren. Sí, qué gran cuestionadora es. Sí, yo reconozco que también puedo ser muy densa cuestionando. Yo también siempre soy súper cuestionadora. Está bueno hacerlo con uno mismo, ¿no? No hace falta ir haciéndoselo a los demás. Con uno mismo alcanza. Las afirmaciones me están cambiando mi realidad. Supongo que te referís las afirmaciones, ¿no? A mi mamá le súper molesta y me dice que soy contrera. Ah, vos te pensás que mi mamá no, mi mamá también. La otra vez le dijo a mi tío cuando estuve en Tucumán, sí, para el cumpleaños de mi sobri, le dijo mi mamá a mi tío, mi hija me cuestiona todo. Ay, me hizo muchas gracias. Después, de hecho, le dije cosas al respecto. Pero bueno, cómo lo interpreta el otro es cuestión del otro, ¿no? Porque no tiene que ver con cuestionar a la persona, sino con lo que dice. De todas formas, en ese momento, o sea, yo lo que le dije a mi mamá después es, qué loco cómo cada uno lo interpreta, ¿no? Porque para mí son solo puntos de vista y no es cuestionar a mi mamá, ni siquiera lo que estaba diciendo mi mamá, simplemente era compartir otros puntos de vista que tienen que ver en cómo vemos, estamos mirando lo mismo pero vemos diferente. Y me parece a mí súper interesante, me parece muy rico, pero tal vez tengo muy incorporado, que todo es información y a veces puede ser que me olvide o no perciba que el otro no lo vea así o no lo interpreta así. En este caso, en el ejemplo que estoy dando, cuando, cuando mi mamá dijo, mi hija me cuestiona todo, yo pude percibir y darme cuenta y dije, wow, cómo ella está recibiendo lo que yo digo. Y para mí es toda información y me resulta muy interesante. Hace poco, bueno, creo que en ese mismo viaje, esos días en Tucumán, no sé por qué surgió el tema de las hernias, porque los Vázquez, vamos a decir, mi papá, mi tío, mi otro tío, mi abuelo, digamos, todos vidrieros, todos tenían su vidrería, todos tenían hernia, ¿no? Hernia inguinal, que se suponía que era de hacer fuerza. Digamos, ese es el bla, 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 la historia, el cuentito que todos se contaban y que se repitieron y que todos, aparte, se operaban y tenían otra hernia y se operaban y volvían a tener hernia. Entonces yo hice un comentario sobre el tema de las hernias porque el hermano de mi mamá, o sea, mi tío del otro lado, materno, trabajaba en la vidrería de mi papá y no tuvo hernias. Entonces yo hice este comentario diciendo, che, qué curioso, todos tienen hernias y este que también está en la vidrería no tiene hernia, no es Vázquez. Y entonces yo hacía un comentario sobre esto, ¿no? Como que interesante, simplemente una cuestión de observar y de observación con el tema de las hernias. Y el viernes, mi prima, una de mis primas más chicas, me dice que tiene hernia. Y yo estaba como, wow, porque justamente estaba diciendo en Tucumán que en nuestra generación no había nadie con hernias. Entonces, yo pensando que tal vez se repetía o cierta cosa que quedó sin, vamos a decir, sin ordenar, de otra manera, ¿no? Y cuando ella dijo que tenía hernia, yo dije, wow, mi reacción fue literal ponerle, qué interesante lo que vamos a hacer con esto. Y yo, bueno, esa es mi forma de verlo, porque es información. Ahora, entiendo que hay personas que interpretan eso como un problema, entiendo que hay otras personas que lo interpretan como un dramón, no un problema. Y para mí es interesante porque es simplemente tener la información de algo que está desordenado, lo ordenamos y listo. Pero bueno, nada, a veces reconozco que me olvido
Esa es mi perspectiva y mi manera de verlo. Y entiendo que no todos lo ven así, pero bueno, no, en el caso, digamos, a nivel familiar, soy como soy, lo manejé, digamos, reacciono y funciono así, y ellos no sé si están acostumbrados o no acostumbrados, pero yo estaba como diciéndole a mi prima, vamos a hacer esto, y yo ya estaba súper entusiasmada de todo lo que quería hacer, que por suerte me dijo que sí a todo. Hola Clara, dice Sonia, el chip que nos pusieron, sí, de convertir todo en un problema sobre todo. ¿Haces reprogramación con audios? Depende de qué. Hay cosas que no hace falta. Hay personas que me dicen que escuchan mucho el podcast o los audios de las formaciones que ahora están en YouTube y que les sirven un montón y recibo un montón de mensajes, pero las personas que hacen sesión conmigo no necesitan hacer reprogramación con audios. Podríamos pensar que eso es una posibilidad, no es la única. Hola Gise, se están saludando entre ellos, que hicieron el taller de cartas, 11 días, 11 cartas, así que le mando un beso a las chicas. Divina la experiencia. Divina la experiencia, con ustedes me dieron ganas de volver a hacer otra experiencia así canalizada, que me encanta lo que les genera, lo que les genera a las personas. ¿Qué pasa con nuestros bloqueos mentales? Dice Silvina. ¿Qué bloqueos mentales? ¿A qué te referís con bloqueos mentales? Y si no existen bloqueos mentales y son las mentiras que nos contamos, y no son bloqueos, ¿qué otra cosa es? Y si no asumimos, a veces tenemos que cuestionar en sí misma la pregunta que nos hacemos porque eso nos deja mal enfocados. Por eso les trato de enseñar eso en las historias. Y como yo a veces recibo comentarios en las historias de que les estoy contestando a otra persona y sin embargo hay alguien que me dice, che, a mí me resirve esto que le dijiste porque a mí también me pasa, y eso lo lleva a revisar cómo mirar lo que están mirando, porque es como cuando uno formula la pregunta ya implica que lo estás mirando de cierta forma, y entonces cuando te lo preguntas de otra ya automáticamente hace que tu mirada está puesta quizás en otro lugar. Hola, buenas noches. En mi familia son mi mamá, mi papá migrañosos, abuelos, tíos y nosotros sus hijos también. Lo toman como algo hereditario. Sí, recontra. A nosotros también. Digo nosotros incluyéndome, porque cuando yo era chica veía que mi papá y mi abuelo tenían dolores de cabeza y hacían acupunturas y En realidad lo que se dio como natural en los Vázquez fueron las contracturas. Tremendo como síntoma. Y yo lo tuve muchos años. Las migrañas, mi prima, mi prima, pero al lado de mi vieja, descubrí que con MDR en una sesión sola le quitamos su migraña, bueno, después a un montón de personas más, pero quiero decir, fue un descubrimiento que es algo que no se me había ocurrido probar y hace muchos años ella me lo pidió y le dije, probemos, y así descubrí que se podía, pero la verdad es que yo en aquel momento tampoco sabía que era posible con MDR quitar las migrañas. No es quitar las migrañas, es ordenar, es decir, que es quitarle, en ese momento fue quitarle el trauma, el quitarle la emoción traumática a ese recuerdo que dio como resultado que no tuvieran más migrañas, es decir, que ese era el síntoma. Hermoso el taller de cartas, lo amé, fue tremendo, dice Gise. Es muy linda experiencia, son 11 días, 11 cartas, una por día. Dice Pía, hola Marce, qué bueno verte en vivo. Qué lindo, Pía, tenerte por acá. ¿Eso cómo lo identifico? Vos preguntaste antes por los bloqueos y yo te pregunté si no son bloqueos. No es tanto que identificar, sino es preguntarte qué me impide hacer lo que yo quiero. Es decir, qué me impide conseguir lo que quiero conseguir o qué me impide elegir lo que quiero elegir. ¿Qué es lo que vos crees que te impide? ¿Qué es lo que a ustedes qué es lo que ustedes creen que les impide tener eso que les gustaría tener y no tienen en sus vidas? Pensamientos limitantes. Contesta. ¿Y si todos los pensamientos nos limitan? La palabra ya pensamiento tiene el miento dentro de la palabra. Entonces,
esto es lo mismo que las creencias, ¿no? Cuando hablan de creencias limitantes y creencias empoderadoras. Las creencias empoderadoras también limitan, porque nosotros somos los que nos limitamos, sobre todo con la idea de que tenemos que poner límites. Y cuando nosotros ponemos límites a supuestamente los demás, es como ponernos un cerquito, ¿no? Y si yo me pongo un cerquito, ¿quién se limita? Y entonces hay que ir a revisar como más atrás y decir, ¿cómo es que llegamos a la idea de que hay que poner límites? ¿Qué nos hace creer que hay que tener límites o poner límites? Y hay algo más sencillo que tiene que ver con lo que estamos eligiendo. Entonces, no, para no englobar pensamientos limitantes, es de esos pensamientos que vos ya sabés que sentís o que pensás que te limitan, hay que también cuestionarse y decir, che, pero esto es verdad, verdaderamente me limita, y qué otra cosa puedo elegir acá también. Es decir, por eso te insisto en que revises qué crees que te limita, para revisar también si es una verdad o si es un miedo. Y que sea un miedo no implica que sea una verdad. Significa que si es un miedo, tal vez ni siquiera es real. Puede ser que no sea real, pero puede ser que igual exista. ¿Y en dónde va a existir? Acá adentro. Entonces, por supuesto que va a limitar. Quisiera que experiencias pasadas traumáticas no vuelvan en imágenes y sensaciones una y otra vez. Hay distintas formas. Bueno, la más fácil y rápida es haciendo una sesión de MDR. Después de esto podrían hacer tapping, podrían meditar y podrías permitirle a esa imagen que aparezca y conectar con esa sensación. Esa imagen y esa sensación te trae información. Y si vos te dispones a ver y a sentir, yo te aseguro que tu inconsciente te deja de romper los huevos. Es decir, imagínate que el inconsciente te está diciendo, dale, le mando esta la imagen, nada, le mando la sensación, nada. ¿Cuán fuerte te lo tiene que hacer? A veces viene en modalidad de síntoma para que prestes atención y observes esa información. Pero cuando vos verdaderamente tomás conciencia de esa información, todo esto se va a desarmar, porque la sensación es del, ya me di cuenta de qué es esto. Esa sensación de decir, no es, hay personas que dicen me cayó la ficha. A veces con entender y comprenderlo desde la mente no alcanza cuando no lo pasamos por el cuerpo. Y es verdaderamente la toma de conciencia hace que algo se libere. ¿De dónde? Del cuerpo, si es una sensación o un síntoma. Y si no, lo que cambia es la perspectiva y la percepción. Es decir, eso que veías antes de una manera, después decís, wow, eso ya no está más porque ahora ves otra cosa. Es como, yo a veces lo que digo acá con esto es dejar de ver la escena de 5 segundos para ver la película entera. Si yo te muestro una película, te muestro solamente una escena de 5 segundos, vos te armás tu propia historia, tu propia película, te la inventás, te suponés. Ahora, si yo te muestro la película entera, decís, ahora entiendo por qué esta persona estaba haciendo esto. Por cierto, hoy vieron la película, les puse una Meet Cute, se llama, no sé cómo es la traducción. Me encantó. Ahora les leo la sinopsis. Dice, entre el taller de cartas y el de algoritmos soy otra persona, dice Sonia. El taller de cartas son 11 días, 11 cartas, que es algo que canalicé, vamos a decir, no es una creación mía, sino que es algo que canalicé o es una co-creación con mis registros akáshicos abiertos, que es una experiencia muy distinta a un taller de escritura terapéutica, porque lo que se caracteriza es la sensación de que cuando uno escribe, lees la consigna y tenés que contestar la consigna. La vivencia, la experiencia que le decimos loca, es que uno siente que no lo está escribiendo uno, ¿no? Como que alguien te mueve la mano y esa información viene desde otro lugar. Por eso todos decimos y coincidimos que es una experiencia loca o distinta, porque tiene esta particularidad que los talleres de escritura terapéutica clásicos o los que hice o todos los que hice no tienen esto. ¿Por qué? Porque estas consignas las canalicé con mis registros akáshicos abiertos. Algoritmo no es un taller, es un juego. Es un juego donde jugamos el domingo, el otro domingo, este domingo que pasó, no el anterior, y después los otros días. Es un juego que hacemos todos, todo el domingo a partir de la 1. Entonces se recibe un montón de energías porque todos participamos al mismo tiempo, y después en los días que siguen
se usa esa información, esa energía que se recibió y se juega con esa misma información, pero de distintas formas. Entonces, claro, se mueve mucha energía y pasan cosas, porque estamos todo el tiempo moviendo energías. Marce, ¿el MDR puede mejorar también algún trastorno neurobiológico? Así como decirlo de forma tan general, yo siempre digo hay que probar, pero no puedo saber a qué te referís vos con algún trastorno neurobiológico cuando a veces hay muchas personas que hablan del síntoma con su etiqueta o diagnóstico. Por ejemplo, cuando vos vas a aprender MDR, no importa si es el nivel 1 o el nivel 2, para hacer el nivel 2 uno tiene que hacer un montón de horas de supervisión para hacer el nivel 2. Para eso ya descubriste que tienes un montón de horas de práctica y descubrís un montón de cosas que cuando llegas al nivel 2 ya las descubriste. Cuando haces MDR se dicen que el MDR no sirve para los TOCs, ¿no? Si vos tenés un TOC, te dicen para el MDR no sirve. Yo me acuerdo, miren, ahora qué loco, no me acordaba de esto. Me acordé que cuando estaba en el nivel 2, no, miento, en la supervisión para hacer el nivel 2, yo cuestioné y dije, ¿y cómo un psicólogo puede estar tan seguro de que eso es un TOC? Es decir, muchas veces se define o se diagnostica y si te pusieron esa etiqueta de TOC te van a decir, no, el MDR no te lo resuelve. Ahora, ¿qué pasa si eso está mal diagnosticado? Es decir, eso que la persona ve porque funciona como un TOC, en realidad hay un suceso traumático que hace que te genere una cierta conducta. Y entonces, bueno, quien me supervisaba en ese momento dijo, genial tu pregunta, porque justo había surgido contó un caso de una persona que tenía ¿fue acá? Sí. Se le había diagnosticado a una persona como que veía a una persona embarazada y tenía como el TOC o el pensamiento repetitivo de querer ir a hacerle algo a la persona embarazada, ¿no? Como una idea, no es que esa persona haya hecho algo, sino como una idea repetitiva y que tenía que ver con un cuchillo. La cuestión es que eso se había considerado en esa persona como diagnóstico un TOC y sin embargo no lo era. A esta persona le hacen MDR y revive un suceso traumático que tiene que ver con su propio nacimiento, en donde le habían querido abortar. No voy a entrar en detalles, de cierta forma, y estaba relacionado con eso. Entonces, reelaboró eso traumático y esa persona nunca más tuvo eso que se había definido como TOX. Entonces, yo en ese momento lo que cuestioné es que para decir, por ejemplo, lo MDR no funciona con los TOCs, hay que animarse a fehacientemente decir, che, esto es un TOC. Y yo que tengo tan naturalizado cuestionar y cuestionarme, voy a probar. Entonces, todo lo que las personas definen como no se puede, no les creo. ¿Por qué? Porque en lugar de creerme eso, que tal vez es una limitación de esa persona, yo me voy a preguntar, ¿y cómo si se puede? ¿Y si se puede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y si se puede? ¿Cómo se puede? ¿O qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer o hacer para que se pueda? Entonces, claro, cuando somos muy obedientes, que ojo, que en algún momento de mi vida lo fui, o sea, la mayor cantidad de años que tengo fue muy obediente, pero eso también me resultó muy limitante. ¿Por qué? Porque en la medida que uno cuestiona y alguien te dice, no, eso no se puede, tal vez esa persona no pudo. ¿Y qué tal que vos sí podés? ¿Y qué tal que vos sí podés, pero vos te estás frenando porque alguien te dijo que no podés? Así que, digamos yo, mi experiencia con MDR, y no solamente con MDR, con otras cosas también, descubierto que se pueden resolver. Por eso yo creo que también la elección, cuando yo siempre digo que la elección crea, también la intención de uno es lo más poderoso, porque hay personas que si se quieren sanar de lo que sea, por más que alguien diga que es imposible, es posible siempre y cuando lo elijas. Es decir, siempre y cuando quieras. Es exactamente cómo lo describís y cómo puedo solucionarlo. ¿Qué más?
Quisiera que el miedo y la desesperación no me paralizaran y pudiera crecer profesionalmente. El miedo es simplemente es simplemente una emoción, no es una verdad. Generalmente no es real, generalmente no, el 98,99% de las veces no es real, pero existe acá adentro, ¿no? Es como el monstruo debajo de la cama. No es real, yo te digo, che, mira, no está, no es real, pero existe, porque existe dentro de tu cabeza, ya le pusiste un color, un tamaño, una forma y le tenés miedo. Ahora, importa un montón la historia que nos contamos, es decir, el cuentito que nos contamos cuenta, y digo y repito esto siempre porque hay que tomar conciencia de cuando vos te haces, te contraes y entonces te transformás en más chiquitito y el miedo lo agrandás. Pero esto es cuestión de perspectiva. Entonces llega un momento que esto te distrae un montón. Entonces, si no te focalizas en el miedo y no estás esperando que el miedo se achique, se vaya o lo que sea, y te focalizas en lo que querés, esto se empieza a desarmar. ¿Por qué? Porque estás diciéndole, ay, miedo no vengas, miedo no me hagas sentir desesperación, miedo no me paralices, cuando en realidad la que se frena, la que se paraliza es uno. Y entonces, si vos elegís lo que quieras elegir profesionalmente, acá no sé a qué te referís con crecer profesionalmente, hagamos lo más sencillo, es elegir lo que vos quieras, elegí eso y sostenés y decís, yo voy a hacer esto y no me detiene nadie. Tu actitud de nada me detiene va a hacer que nada te detenga. Y entonces el miedo y todo lo que sentís se va a empezar a achicar. Pero esto es una cuestión de perspectiva que te impide percibir y darte cuenta que en realidad no te paraliza. El miedo es que vos elegís paralizarte. Es como decir, eso me molesta. Y en lugar de decir, che, esto me molesta y quiero que se vaya, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nos ponemos a quejarnos. Y en lugar de decir, ajá, me importa tres carajos que estés acá, ¿sabes qué? Yo sigo igual, te vas a enfocar en decir cómo sigo, aunque esto me moleste en el camino, lo bordeas y seguís tu camino. Entonces siempre también es una cuestión de perspectiva, pero lo que hay detrás de esto también es hacernos cargo y responsables de que elegimos. Es increíble lo que estás explicando, porque me pasa tal cual con todos esos pensamientos e imágenes que se instalan y no se van, provocan dolor. Hay una cuestión con que no queremos sentir y estamos muy educados para no sentir desde que somos muy chicos y es como que tenemos un alto entrenamiento, podríamos decir un entrenamiento de alto rendimiento en no querer sentir. Entonces cuando viene la emoción decimos, ay, no. Cuando es tan sencillo como sentirla, creo que lo conté ya esto en un vivo, ¿no? Y dije, la emoción es como una ola que sube, llega a su punto máximo y sola baja y se va. La cagada la hacemos cuando está subiendo y nos molesta, la bloqueamos. La bloqueamos en que en la actitud de no querer sentir, que haces cualquier cosa para no sentir. Y ahí empezás a fumar, a tomar alcohol, a comer, a mirarte una serie de Netflix. ¿No? Hacemos un montón de cosas. Somos súper creativos para no sentir. Somos muy creativos para disociarnos. Somos muy creativos para hacernos los boludos. Somos un montón. O sea, usamos un montón la creatividad para las excusas. Somos unos super creadores de excusas. Pero si toda esa creatividad uno elige usarla para crear lo que quiere crear, también vamos a poder usar esa creatividad para crear y va a ser genial y te vas a sentir divino. Pero hay que dejar de darle de comer a las excusas para eso, porque ahí también se va mucha creatividad. Dice Gise, te juro que es así. No era yo la que escribía. Fue impresionante. Lo de 11 días, 11 cartas. Esa es la sensación, que la información viene de otro lado, porque uno en realidad se conecta con uno, pero en otro nivel de conciencia. Esa es la verdad. Bueno, entonces después te escribo y te cuento cómo viene la cosa, porque también estoy percibiendo otras cosas, después te chusmeo. Claro, totalmente, porque empezás a percibir más y a conectarte, a tener otro estado de conciencia con vos mismo. Dice Ever, a mí nunca me hiciste MDR ni las barras para mi discapacidad emocional. Bueno, venite Ever, ¿qué te hago? Miré la fecha porque dije, no me digas que hoy es tu cumpleaños. No, es mañana.
un momento dije, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? Venite que te hago. Mi amigo Ever, que pasa por acá para reprocharme. Hace bastante que no nos vemos. A ver cuándo salimos a comer. Acá Ivy dice, Instagram no me avisó del vivo. Qué mal. Hola, recién llegué. Hola, bienvenidos a todos los que están sumando. No, el auto boicot. Ojo con el auto boicot. Creo que le dediqué un episodio del Instagram para eso, porque también es una excusa. El auto boicot es como decir, che, no me estoy haciendo la boluda y estoy eligiendo lo que no me funciona. ¿Qué tal que si yo voy a elegir lo que no me funciona, entonces no me quejo? ¿No? Y después nos quejamos y decimos, es como yo querer escribir y estoy, no me funciona, dale, elegí otra lapicera. Y sin embargo nos quedamos ahí. El tema es la queja. Dice Silvina, yo quiero un taller. Hacemos mindset, elegir de nuevo y juicios. O lo dije al revés, juicios y elegir de nuevo, me parece que está. Están publicados en la tienda y en la página. todoestanamente.com/mindset. Y no están publicados porque me olvidé, pero lo voy a poner mañana. Me encanta esto de decir las cosas públicamente para no hacerme la boluda y después ponerlo. La tercera semana de octubre va a ser Mindset Amor Propio. Y la siguiente semana va a ser el de Juicios 2, que va a estar más potente que el 1. Así que el que quiera seguir revisando juicios está invitado a Mindset 2. Y si no, bueno, igual hagan el 1 porque es fuerte, muy fuerte. Acá está Seba saludando. Dice, me debes un café. Seba dijo que para el día 2 de Mindset Juicios ya se estaba tomando un Rivotril. Dice Seba, para mí más que barra vamos a necesitar palos. Estoy preparando mercadería para una feria del sábado mientras te escucho. Yo quiero el 2. Qué bien. Dice Seba, Juicios 2. No, por Jesus me duele el alma. Sí, mes que viene. Preguntas que me anoté, que algunas, hay un montón que las contesté. Dice, ¿cómo te amo? Sos lo máximo. Bien que después cuando te empiezas a somatizar te quejas, Te quejas y reclamas. Anda somatizando, Sebas, porque le viene dando mucho al mindset. Estuvo con juicios, algoritmo, mindset, dinero. Y bueno, es mucho, es mucho. Pau, ¿estás por ahí? Me habías puesto en una de las preguntas en la cajita hoy, pusiste miedo a quedarme sin. Sí me contestaste, a ver, estoy viendo la compu. Sin dinero, era. Miedo a quedarme sin. Miren esta pregunta. Miedo a quedarme sin. ¿Qué estoy eligiendo? Miedo a quedarme sin dinero. ¿Qué estoy eligiendo? Estoy eligiendo la creencia, es decir, miren la pregunta. Miedo a quedarme sin dinero. Asume como verdad que es una posibilidad quedarse sin dinero. Y si el dinero es una energía que viene porque la llamás o simplemente porque la elegís, ¿existe la posibilidad de quedarse sin dinero? No, a menos que la elijas. Y el miedo a eso es ponerle una emoción a una idea que creo que es real, pero que no es real. Dice Seba, estoy rengo, tengo un orzuelo, si eso no es somatizar. Bueno, pero te venís descubriendo un montón de cosas. En Mindset Dinero, lo que pasa es que es la relación con el dinero, pero bueno, es la relación con uno mismo y con el dinero y un par de cositas más que están revisando acá. Los chicos sobreviviendo al día, están al día 26, ya está, ya terminan, ya está. Están en los últimos días de las partes más divertidas después de tanto sufrimiento. Dice Clara, si hay algo que no me funciona, ¿conviene hacerme la pregunta cómo puede mejorar esto o es mejor borrón y cuenta nueva?
Eh, qué interesante tu pregunta. Si algo no te funciona, no siempre somos tan rápidos en reconocer que algo no me funciona. Es decir, yo creo que el verdadero obstáculo es cuando algo no nos funciona y no podemos reconocer que no nos funciona, que estamos tratando de forzar que funcione, controlar que funcione. Es como que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que nos funcione cuando no queremos reconocer que eso no funciona. Ahora, no tiene que ver con el juicio de decir no me funciona, sino en que a veces o sea, yo lo que te sugiero es, ante la duda del comodín es cómo puede mejorar esto, porque a veces el cómo puede mejorar esto implica que eso pueda mejorar, pero el mejorar se puede ver con algo diferente, es decir, vamos a algo sencillo, estoy escribiendo, me deja de funcionar la lapicera y el qué más es posible y cómo puede mejorar esto no implica una sola posibilidad. Puede ser que se me ocurra hacerle algo a la lapicera y que entonces la lapicera siga funcionando. O puede ser que esta lapicera ya no funcione más para mí y yo tenga que elegir otra lapicera. De cualquier manera va a mejorar. Lo que pasa es que a veces con esa pregunta, cuando hay personas que me dicen, yo no me doy cuenta de nada, Marcela, tiene que ver con que están esperando tanto que las cosas se muestren de una manera que uno no está dispuesto a, a recibir que la mejora, entre comillas, a la mejora de algo que sí funcione sea distinto a lo que habíamos pensado. Entonces eso a veces se convierte en una limitación. ¿Por qué? Y porque ya creamos una expectativa y pensamos que tiene que entrar a nuestras vidas de una manera específica, ¿no? Como yo siempre digo, estoy mirando para allá y digo, uy, la puerta no se abre, pero acá tengo una ventana y puedo entrar por la ventana. Entonces, a veces la limitación es encapricharnos con cómo creemos nosotros que se podría mostrar y de alguna manera ahí lo convertimos en una espera. Eh, el borrón y cuenta nueva primero que me suena a drama. Segundo, me suena también a la frase que a veces me preguntan o me dicen quiero empezar de cero. Y digo, no querés empezar de cero, porque esa expresión de empezar de cero es, primero nunca se empieza desde cero. Segundo, es como borrarte, las personas que dicen, no me puedes borrar todo lo que tengo en la cabeza, te tenés que nacer de nuevo. Igual cuando naces de nuevo, tus papás te van a llenar un montón de basura en la cabeza. O sea, vas a tener un montón de porquerías que vas a tener que después decir, wow, quiero seguir funcionando con esta porquería en la cabeza o voy a elegir la mía. Por lo menos una cosa que sea una porquería, pero que la elijas vos y que después te des cuenta que si no te funciona, elegís de nuevo. Ahora, el borrón y cuenta nueva suena un poco esto del drama, ¿no? De, de no poder percibir todas las otras posibilidades. Y a veces percibimos tan poco que pensamos que tenemos que tirar toda la basura. Y no necesariamente. Mantenerse en la pregunta cómo puede mejorar esto te va a hacer percibir tanto que ahí vas a empezar a ver el menú de posibilidades y ahí después elegís. Así que lo del borrón y cuenta nueva me hace ruido. No me resulta, digamos, es más, no se me ocurre ningún ejemplo de, de por qué elegirías eso. Es como, si lo pienso en lo que está diciendo la lapicera y decir, bueno, ok, esta lapicera ya no me funciona más, me compro una nueva, es una nueva, pero eh, lo que muchas veces hacemos es para justificar eso que vamos a elegir, eh, argumentamos mucho y ahí también juzgamos o juzgamos lo que dejamos de elegir. Entonces yo simplemente puedo dejar de elegir esta lapicera, no necesito juzgarla para decir esto es una porquería y funciona mal para justificar que voy a elegir algo diferente. Entonces también atentos a los juicios que creamos con lo que elegimos y con lo que no elegimos también. Yo puse al recibir, ¿cómo estar dispuesta a recibir? Soy de las que dice que no necesito nada de nadie porque yo soy autosuficiente.
Eso es una gran verdad, que no necesitas a nadie, que no necesitas nada es una verdad. Lo cual no implica que vos puedas elegir que, por ejemplo, hoy alguien te cocine. O que puedas elegir, ¿se entiende? Lo que vos decís es una verdad y la cuestión es, no hace falta que te pongas en modo carencia o que te quieras convencer o mentir de que necesitas algo para recibir, para que estés dispuesta a recibir. Vos podés igualmente recibir. Eso no tiene nada que ver con que necesites o no necesites algo. La verdad es que no necesitas nada. Ahora, tu capacidad para recibir no tiene nada que ver con eso. Porque la verdad es que no necesitas nada. Ahora, podés recibirlo todo igual. Así que atenta a no convertir a algo en una necesidad para justificar que querés recibir. Y el estar dispuesto a recibir, además de una elección, tiene que ver con querer hacer consciente de todo lo que uno juzga y porque lo que uno juzga no está dispuesto a recibir. Por eso así nació el mindset de juicios con respecto a lo que no estamos dispuestos a recibir, a qué cosa, a lo que juzgamos. Esa sería la respuesta. Y lo que pasa es que pues juzgamos tantas cosas que uno encuentra un montón de otras mientras empieza a revisar lo que juzga. Divertidas, 30 días con vos parecía el paraíso, ahora parece una montaña rusa. Dice Seba. Fátima, el miércoles compré y leía formaciones. Sábado encontré 1.000 pesos en la calle y se me acomodaron unos horarios para poder hacer algo que quiero. ¡Qué genial! Muy bueno que tenga la guía y el cuaderno de formaciones para hacer los ejercicios, para hacerlos, para hacer las propias. Ahí pueden aprender a armarse las propias, pero también yo ahí les doy un montón de formatos que funcionan y funcionan rápido. Como ven acá que están contando. 2 días y ya tienen las respuestas. Los resultados. Recibo un montón de personas que me dicen, ay, la que tengo hace 2 días y ya tengo los resultados. Es rápido, sí. Si no lo ven, si no están viendo los resultados rápidos, hay que revisar qué están haciendo, porque eso sí funciona y funciona rápido. Acá no se espera nada. Dice Clara, es que preguntó en los registros y la información fue que no en esta vida. Supongamos que esto sea así, podrías preguntar por qué no en esta vida, a qué se debe y tener más información de eso. No te quedes con esa respuesta. Es decir, seguí haciendo preguntas. Yo creo que acá cuando vos te haces la pregunta que me estabas haciendo, tiene que ver con que hay algo que no te cierra. Y cuando algo no nos cierra es como que hay una parte que no estamos pudiendo percibir. Y cuando la percibas vas a decir, y vas a sentir paz sobre todo. Vas a sentir paz porque algo se te acomoda, pero también vas a percibir lo que no estás percibiendo. Wow, dice Ivy, no sé por qué lo dijo. ¿Qué dije? Bueno, no hay más preguntas. Sigo con las que tengo anotadas de las que no contesté en las cajitas, que contesté varias. ¿Cómo crear empleo propio independiente desde los pensamientos? Esta pregunta no la entendí. Ay, por casualidad está la persona que hizo la pregunta acá en vivo, que me cuente y explique más. ¿Cómo crear empleo propio? Esta cuestión que tenemos del empleo, a veces cuando usan esta palabra que no está queriendo usar trabajo y entonces usa empleo, cuando dice propio, ¿es empleo? Yo no usaría esa palabra. La palabra empleo está formada por el sufijo eo, que es usada para crear palabras que significan acción y efecto, a partir de verbos terminados en ear. En este caso el verbo es emplear. Emplear viene del latín implicar a través del francés. Empleo es entonces la acción y el efecto de emplear. También se usa para referirse a ocupación u oficio. Yo creo que es una posibilidad y la cuestión es qué otras posibilidades tengo, ¿no?
Dice, ¿cómo crear empleo propio desde los pensamientos? Y a mí lo que no me queda claro es si la persona quiere generar dinero, tener más dinero y hacer lo que le gusta, porque no está hablando de hacer lo que le gusta y tampoco está hablando de generar dinero. Entonces, fíjense cómo las palabras que usamos crean o no crean lo que queremos. Es decir, si las palabras tienen energía y yo uso una palabra y estoy llamando a esa energía cuando nombro la palabra, en la pregunta queda en evidencia en dónde se está enfocando la persona. ¿Se ve esto? Cómo crear empleo propio independiente desde los pensamientos. Y también la idea de que hay que hacerlo desde los pensamientos. Y en realidad hay algo más sencillo que es simplemente elegir qué querés. ¿Querés hacer lo que te gusta y recibir dinero por eso? Y entonces no hace falta que lo limitemos y decir empleo. Y también de cuántas maneras uno puede generar dinero, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo elaboras las frustraciones y desilusiones? Algo le contesté en las historias. Las desilusiones, claro, le contesté la parte de desilusiones. La desilusión se crea si y solo si antes uno tuvo una expectativa previa, si no, no. ¿Y qué es una expectativa? Es una idea de algo que me imaginé. Ahora, esa idea que yo me imaginé es una entre miles de posibilidades, por no decir millones o infinitas. Y entonces, ¿cuánto es la probabilidad entre una de millones que las cosas se den como yo lo imaginé? Entonces, no es importante cómo lo imaginé. Es simplemente decir, bueno, pero yo pensé que iba a venir por ese lado o que iba a ser de esta manera. Eso es una expectativa. Primero tengo que crear la expectativa y por eso después surge la desilusión. Entonces también hay que revisar en la desilusión de qué o de quién me desilusioné para revisar las mentiras y preguntarme también qué hay verdad en todo esto que estoy viendo o diciendo. Y las frustraciones, la tolerancia a la frustración es algo que se estudia en psicología y que dicen, hola Meli, que dicen que es algo que nos da mamá, que nos da o no nos da mamá. Y tiene que ver con cuánto nos detenemos, ¿no? Como algo no sale como querés y ya te vas a frenar. Esa frustración que si bien es aprendida en la infancia, siempre hablan de eso como si no se pudiera editar. ¿Es verdad que la aprendemos de nuestros padres? Sí, claro que sí, pero no es verdad que no se puede editar. Vos podés tener una tolerancia a la frustración malísima, no 0, de -10, lo cual no implica que no elijas de nuevo y digas, che, ¿cómo quiero actuar con esto? Y la frustración en realidad es elegir detenerme porque las cosas no se mostraron como yo creía que se iban a mostrar, o como las esperaba, o como las imaginé. Entonces, ¿qué es la frustración verdaderamente? Es hacer un drama cuando algo no se mostró como esperaba que se muestre. Y de eso hacemos un drama y después de que hacemos un poco de drama, nos quejamos otro poco y encima nos detenemos y nos frenamos. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tanto te interesaba lo que habías elegido? ¿No? Es interesante decir, bueno, pero ¿cuán dispuesto estás a no frenarte para lograr o conseguir eso que querés? Y también reconocer cuando uno se detiene a hacer drama, ¿no? Se detiene, hace berrinche, hace drama, es como que ¿cuántos años tenemos para hacer eso? Que nos vamos a distraer. También es una distracción esto de decir, ay, es que me frustra, es como, ay, que me cuesta. Bueno, primero que uno define que le cueste y que le frustra, pero también es, si dejo de distraerme y detenerme por esto, voy a estar ocupado en conseguirlo. Entonces a uno no se le ocurre detenerse, pero te tiene que importar, es como que tenés que querer hacerlo, tenés que elegirlo y no dejarlo de elegir. Cuando elegís la frustración, abandonaste la elección previa. Emprendimiento, decían por acá. No, no.
¿por qué no? Emprendimiento, que tiene el miento. No solamente que el emprendimiento tiene el miento, sino que no todos los emprendimientos dan dinero. Hay hay cosas que uno emprende. A ver si está emprendimiento. Hay cosas que uno emprende y que no lo hace por dinero. Simplemente emprende. No está emprendimiento. Vamos, pero seguro que está emprender. Entonces, hay cosas que uno hace como un emprendimiento que no lo hace con el fin de generar dinero. Entonces, las personas que tienen su emprendimiento y que quieren decir que quieren dinero, es un negocio. Y hay que ver también si uno tiene juicios con la palabra negocio, ¿no? La palabra emprender está formada por las raíces latinas y significa empezar a hacer alguna cosa difícil. ¡Wow! Ya estamos en el horno, porque en emprender ya le está metiendo el difícil adentro de la palabra. Así que fíjense si quieren usar la palabra emprender. Sus componentes léxicos son el prefijo in hacia adentro y prendere, que es atrapar. Bueno, emprender es empezar a hacer alguna cosa difícil. ¿Qué tal que la energía de esa palabra no estaría ayudando para un emprendimiento? Encima tiene esa. Estoy buscando la etimología de la palabra elegir para que la comparen. A ver si eligen emprender o simplemente eligen. La palabra elegir proviene del latín eligere, arrancar eligiendo escoger. Verbo prefijado con hacia afuera. Y el verbo leger, escoger, leer. Esta palabra tiene la raíz y recoger. A la causa es la raíz de las palabras recoger, escoger y leer. Bueno, dice, la idea de elegir es escoger entre varias posibilidades. Esto lo diferencia de dilema, que es una decisión entre solamente dos cosas. Así que miren qué livianito que es. La idea de elegir es escoger entre varias posibilidades. Y emprender es empezar a hacer alguna cosa difícil. ¿Qué tal que no emprenden más nada y simplemente eligen, ¿no? Lo que quieran elegir. Dice Sonia, entre trabajo y emprender, sí, totalmente. Y por eso es interesante ver la etimología de la palabra. Ojo, eso no significa que uno a veces no use una palabra que no está tan copada y que igual funcione. Pero ¿qué va a pasar? Yo siempre explico que el verbo direcciona. Y entonces, si yo quiero ir acá y elijo este verbo y direcciona, como que vamos a decir que con poquita acción, concreto. Ahora, si yo lo que quiero está acá y el verbo me direcciona, porque yo estoy eligiendo un verbo que me desenfoca más que me ayuda, más que me enfoca, me desenfoca, ¿significa que no voy a poder llegar? No. Significa que yo voy a tener que hacer más acción, más acción, más acción, más acción, más acción, más acción. Tal vez esfuerzo para concretar esto. No significa que no se pueda, pero sí es verdad que uno lo vive con más acciones, con más esfuerzo y bueno, y un toque de sacrificio seguro que también. Pero también es interesante cuando uno elige la facilidad, el inconsciente y tu sistema activador reticular te va a permitir percibir las posibilidades distintas que hay para que ahí elijas cuál querés. Y entonces si vos estás eligiendo vivir tu vida desde la facilidad, lo vas a poder percibir, pero si no, no. ¿Qué tal que elijo hacer lo que me gusta y generar mucho dinero? Totalmente, en realidad, ¿qué tal que elegís mucho dinero y permitís que venga por donde quiera venir? Esto no significa que además elijas hacer lo que te gusta, ¿sí? Significa que el dinero te podría llegar, vamos a decir, incluso sin hacer algo. Suena raro, ¿no? Ya sé que suena raro. Y esto en verdad puede suceder, sí, y solo sí estás dispuesta a recibirlo. Entonces, puedes jugar y elegir, digamos, tener o generar, recibir dinero independientemente de que hagas lo que te gusta. Por otro lado, elegí hacer lo que te gusta.
¿Sí? ¿Pero se entiende? O sea, no relaciones las dos. ¿Las puedes relacionar? Sí, también es otra posibilidad que está ahí disponible para que la elijas. Pero ¿qué tal que simplemente elegís, hago lo que me encanta, hago de lo que disfruto, también elijo tener dinero, pero no las relaciones entre sí, porque así abrís todavía más posibilidades. Dice Gise, listo poniendo fotos de fondo de pantalla. Dice Nico, suena a político. ¿Qué cosa? ¿Qué dije? Siento que olvidé qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, cómo recuperarlo o recordarlo. No es ni recuperarlo ni recordarlo. Miren, veamos juntos la pregunta. Siento que olvidé, eso no se siente, eso se piensa. Cada vez que decimos la frase siento que, nunca es una emoción, es un pensamiento. Porque cuando hablamos de las emociones se sienten y nombramos cómo uno se sintió. Es decir, nombramos la emoción. Cada vez que decimos siento que, es un pensamiento. Entonces el pensamiento acá es que olvidaste qué es lo que querés, qué es lo que te gusta y cómo recuperarlo, recordarlo. Y cuando digo que no es ninguna de las dos, es porque si vos querés recuperar algo que tuviste, supongamos hace 20 años, no necesariamente es lo que tal vez quieras ahora. Y lo que te gustó antes no tiene importancia y tampoco tiene relevancia en lo que te gusta ahora. A mí, por ejemplo, lo que me gusta ahora, hace 30 años no me gustaba. Y lo que yo quería, lo que quiero ahora, o sea, lo que elijo hoy es casi opuesto a lo que elegí cuando yo tenía 20. Entonces, no importa qué es lo que querías y entonces acá la pregunta es, ¿qué me gusta ahora? Y no te la respondas, hacete simplemente la pregunta de qué me gusta, qué me encanta, qué disfruto, qué me da alegría y no te las respondas para empezar a percibir muchas respuestas, no va a ser una sola. Es como darle la orden al cerebro para que active esto y te permita ver y percibir todo esto. Nico dice recibir sin hacer nada. Nicolás, mirá el juicio que tenés acá. O sea que para vos, recibir dinero sin hacer nada es de políticos. Zarpado tu juicio. O sea que no te puede sobrar el dinero y tener un plazo fijo en tu cuenta del banco porque estarías recibiendo dinero sin hacer nada. Bueno, sí, hacer algo sería dar un plazo fijo, por ejemplo. O comprar acciones en algún lado y que eso te dé dinero, pero no estás haciendo nada, no estás haciendo nada literal. Pones las acciones y eso te da dinero y no estás dispuesto a recibir porque no estás haciendo nada. Qué súper interesante el juicio que tenés ahí, Nico. Hacete el mindset juicios. Aunque venís somatizando como loco, sin mindset, no sé cómo harías. Mira, si se va con todo lo que está haciendo. Dice Gise, reentendido. Puedo hacer muchas afirmaciones para muchas cosas que quiero elegir. Tengo una lista larga. ¿O es mejor de una? No, todas, todas juntas. Es más, agarrate el celu, grabate un audio y ponerlas a repetir para que tu cerebro las escuche. No, acá no se espera nada. Se hace todo en paralelo. Le das ahí una lavada de cerebro a tu cerebro y le grabas todas las afirmaciones juntas. Aún no pude hacer clic con el cuaderno de afirmaciones. ¿Por qué puede ser? Porque estás haciendo otro camino, no significa que no hagas un clic, significa que entraste por los registros, hiciste cartas, hiciste un montón de cosas. Hiciste cartas, conectaste con eso, después con los registros, estás a full con tus registros. Para un poco, a formaciones quizás, bueno, a formaciones no le diste tal vez tanta bola al cuaderno ahora, pero sí a formaciones haces, porque entre las que lees, las historias, que prestas atención a lo que decís, las haces, pero tal vez no de forma compulsiva, como otras personas que están más dedicadas o focalizadas en eso. Y vos hoy usas el recurso de los registros, es otra posibilidad. Así que no lo hagas como incorrecto porque uses poco las afirmaciones. Dice Sonia, Nico se fue del vivo.
Dice Yami que te regalen algo es dinero sin hacer nada. ¡Es verdad! Sí, voy a tener que hacer el audio porque ya no me alcanza el fondo de pantalla. Sí, bueno, si no, por temas. Yo cuando había iniciado estos experimentos, lo hacía por áreas. Es como que jugaba con dinero y jugaba con cosas de dinero. Digamos, bueno, en realidad no sé si áreas, temas. Y jugaba con así. Ahora no, hoy, esto fue al principio. Hoy las hago mentalmente de forma natural o las escribo en un cuaderno y mira quién cayó por acá, dice Sol. Y entonces eso a veces está bueno igual mezclarlas. Yo a veces me hago una pregunta y esa pregunta que no tiene nada que ver con cualquier otra cosa surge y digo, ¡ah! Me puedo hacer también esta pregunta para esta otra cosa y simplemente la hago. Hay cosas que sí he repetido mucho tiempo. Al principio, cuando empecé, me pasaba que estaba como un montón de gente que me dice, pero Marcela, yo hago y no percibo nada, y no veo nada, y no veo nada. Bueno, es la minoría. Creo que la mayoría, todo el mundo me escribe para decirme, che, qué copado esto, hace 2 días que lo hago y ya me pasó esto y esto y esto. Y encima me mandan fotitos de las cosas que les van pasando. La minoría es la que dice, me cuesta o no percibo, ¿no? Y yo en un principio no estuve instalada en la queja, pero sí es como que quería más velocidad o más rápido. Entonces yo decía, si hago la pregunta y no estoy percibiendo nada, entonces me la voy a repetir y la voy a hacer mucha. Y hubo un día que hice 400 preguntas y el mareo que sentía fue tremendo. Ahí entendí y dije, mi cuerpo ahora tiene que actualizar todas las preguntas que me mandé. Me acuerdo que estaba muy mareada. Si les pasa eso, revisen si el cuerpo les pide sal o si les pide azúcar. Es como un extra de lo que necesita el cuerpo para actualizar todo eso que le mandamos al cerebro a hacer en cuanto al percibir. Y entonces yo me acuerdo que me empezaron a pasar cosas súper locas y como si empezaran a llegarme, en realidad no es a llegarme, sino que yo empecé a percibir las posibilidades y las muchas respuestas a lo que yo había preguntado. Así que traten de no zarparse, sean un poco pacientes. Y si no, bueno, nada, se zarpan y después hasta es un poco divertido también. ¿Crees que todos pueden canalizar? Sí, claro. Si yo aprendí, todos pueden. ¿Yo puedo elegir canalizar para comunicarme con mis guías? No me resulta. Sí, claro. Sí. Cuando hablamos de canalizar, yo me refiero a los registros akáshicos porque Clara está haciendo preguntas porque ella se inició conmigo con los registros akáshicos. En eso sí, al principio yo me quejé mucho porque yo decía, pero yo no veo nada, pero yo no percibo nada, pero es que yo no escucho nada y en realidad era mentira, sí que lo hacía, pero era tan poquito que en lugar de reconocer y apreciar lo que sí canalizaba, yo quería más y decía, pero ¿por qué no viene así de forma fluida? ¿Y por qué no esto? Bueno, ¿por qué? Porque tenía muchas expectativas. Y yo siempre estoy diciendo que la cagamos con las expectativas. Ahora sí percibía, pero percibía poco. Y en lugar de estar apreciando y agradeciendo ese poco, me quejaba por lo que me faltaba. En el momento que yo hice un switch con esto y empecé a apreciar lo que percibía, empezó a aparecer más la información. ¿Significa que solamente canalizamos a través de los registros akáshicos? No. Hay otras formas de canalizar. Yo ofrezco esta porque es la que digamos, a mí los registros akáshicos me dieron un entrenamiento en la práctica de conectar más conmigo misma, pero también de la paciencia que eso me generó, porque yo hacía tantos años que estaba súper entrenada y con tan, vamos a decir, tan en la zona de confort con MDR y otras cosas similares de la neurociencia o brain spotting, digamos, ya estaba tan entrenada en eso y tan en mi zona de confort con eso y otras cosas, que los registros akáshicos estaban muy lejos, que no tienen absolutamente nada que ver con estas herramientas o técnicas o terapias, que me llevaron a un lugar muy principiante y
y si bien, digamos, me daba mucha curiosidad, no me quedó otra que activar o despertar, o las dos cosas, una confianza en mí con respecto a un ángulo que nunca había ejercitado. Y entonces eso me lo dio los registros akáshicos, que me hizo descubrir ciertas cosas, vamos a decir, no exploradas. Y entonces, por eso, después de mucho tiempo y mucha práctica sobre todo, he decidido acompañar a otras personas cuando yo consideré, después de mucha también autoexigencia, que ya estaba, según yo, lista para hacerlo. La verdad que estaba lista antes, pero bueno. Me puse a enseñar que hay otras maneras. Sí, hay personas que canalizan meditando, por ejemplo. Un tema por día, dice Gise. Sí, está bueno para jugar así. Marce, ¿por cuál palabra se puede cambiar deudas? Hace mucho tiempo que estoy allí, pero ya quiero elegir la riqueza, la abundancia de dinero. Primero y principal, no hables de deudas, puedes pensar en un compromiso de pago. Y cuando uno habla en deuda, habla de deudas, que suena bastante a dudas, tiene que ver también con la creencia de que no podés pagar lo que tenés que pagar. Entonces, fíjate que yo estoy hablando de la creencia de que tenés que pagar lo que tenés que pagar, y no estoy hablando de la palabra deuda, sino que dejes de enfocarte en la palabra deuda, pero también en todo lo que eso trae. Y lo que eso trae es que tenés que pagar mucho dinero que considerás de alguna manera que es difícil. Entonces, cuando elegís tener dinero, no estás enfocado en la deuda, pero hay algo que te hace irte al mismo lugar, y al mismo lugar me refiero al desde dónde elegís lo que elegís, que tiene que ver con la carencia. Y entonces cuando uno elige desde la carencia, va a crear más carencia. Y entonces esa es la explicación de por qué uno tiene deudas y crea más deudas. Tiene la creencia generalmente lo que sucede ahí es que se tiene la creencia de que el dinero lo necesitas. Y no lo necesitas, lo elegís. Ahora, cuando vos lo convertís en una necesidad, ya estás eligiendo desde la carencia. Entonces, dejar de hacerlo una necesidad es fundamental, porque por mucho que digas riqueza, 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 abundancia de dinero, no te va a funcionar si vos seguís eligiendo desde la carencia y desde la idea de que necesitas el dinero. Esa es la cuestión. Cuando no hay más vuelta que dar. Es muy sencillo. Modificás eso, elegís, digamos, dejás de elegir desde ese donde que te hace crear más carencia, y desde la idea de que eso te falta y que lo convertís en una necesidad, y tu realidad con el dinero va a ser otra. O todos los temas en un mismo audio. Y desayunas el audio, dice Sonia. También es otra posibilidad. Dice Gise, sí me pasa el mareo. Eso es porque me dura un par de días. Eso porque haces muchas. Bueno, si te molesta, reducir la cantidad o la frecuencia. Si no te molesta, revisá en tu cuerpo digamos, pregúntate qué requiere tu cuerpo. Y yo te aseguro que vas a empezar a percibir que tu cuerpo va a darte una información y vas a comer algo, que eso va a ser o más azúcar o más sal, y que el mareo se te va. Dice Ever, te mando un abrazo y veremos cómo nos cruza la vida. La vida no nos cruza. Y aparte cruzar es no encontrarse. Las palabras Ever, por Dios, casi no nos vamos a ver más. Cruzar es no verse. Es que vos vas por un lado y yo voy por el otro. Hola Alan, acá está saludando. Felicitaciones, que corrió en el fin de semana como piloto invitado. Alan Rostan es el mecánico de mi primo. Vamos a decir, el mecánico del auto de mi primo, y corrió como piloto invitado y quedó octavo. Felicitaciones. ¿Queda grabado, Marce? Sí. A ver un día, Alan, si te copas y hacemos una entrevista. Él es uno de los que les conté al principio del equipo de mi primo que hacen magia. Lo que no se ve detrás de las carreras
A ver qué más, qué pregunta quedó acá. Quedó algo sin responder, respondí a todos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿En qué horario estamos? Ya estamos 10 menos 7 minutos. Me quedaron un par de preguntas acá. Entonces dije, lo de la frustración ya lo contesté, lo de la desilusión ya lo contesté. Alguien puso relaciones, tema relaciones, pidió tema relaciones. Me cuesta encontrar. O sea, estaba pidiendo que hablemos de las relaciones. Me cuesta encontrar pareja. Ujú. Interesante esta pregunta. Y si no hay que encontrar, primero, cuando hablamos de pareja son dos. Entonces eso significa que la persona ya va a estar ocupada. Es decir, que no estamos pidiendo una persona, estamos pidiendo dos. O sea, estamos queriendo que vengan dos, estamos eligiendo dos y por eso no aparece una, aparecen dos. Ahora, ¿y si no se encuentra? ¿Y si no es algo que se tenga que encontrar? Porque cuando esta persona dice, me cuesta encontrar, ya está definiendo que le cuesta. Ya ahí estamos en el horno, porque está diciendo que le cuesta. Y si no se trata de encontrar y el verbo es tener, porque vos la podés encontrar, ¿no? La encontrás y está acá. Y está acá y después, ¿qué hacemos? La encontramos. Y la encontramos y ¿qué hacemos? Entonces, si no se encuentra y el verbo es tener, se tiene y hay que querer tener. Así que la pregunta a las personas que también se sienten identificadas con esta pregunta es, ¿están eligiendo tener una relación con una persona para construir con esa persona y elegir su propia relación de pareja? Pregunta. Alguien puso, esta es para, si yo me pongo a hablar de esto, vamos a sacar una semana, así que me parece que la vamos a dejar para otro día. Otra, creencias limitantes, también hablamos, cómo enfocarnos y no dejarnos caer cuando pasamos por un problema grande. ¿Cómo enfocarnos y no dejarnos caer? ¿Dejarnos caer? ¿Qué sería dejarnos caer? Por un problema grande. Esto tiene que ver también con la frustración. Hay un problema que definiste como grande. Guárdate con eso, porque hay una cuestión de perspectiva que ya estás diciendo que es un problema y yo te voy a venir y te voy a decir, che, y si no es un problema y es una oportunidad, y si no es un problema y es una posibilidad diferente, ¿por qué lo estás definiendo como problema? Porque algo no te agrada. Ahora, ¿por qué te enfocaría, por qué te caerías? Eso es una idea que si se te repite en el tiempo ya se te forma una creencia de por qué crees que eso te va a hacer caer. Y aparte, ¿caer de dónde? Ojo con eso, porque esos verbos siempre dan información súper interesante, porque a veces uno no se quiere caer de donde cree que está y lo que en verdad quiere en el fondo es irse de ese lugar, que piensa que se tiene que caer. Y no nos tenemos que caer de ningún lado, simplemente es dejar de elegir. Es como el videíto que subí hoy con respecto al soltar, ¿no? Y dije, cuando están preguntando cómo suelto esto, cómo suelto el otro, y tenemos que tomar la conciencia de que para soltar primero yo lo agarré. Y en este agarrar es un decir agarrar, es yo lo elegí. Ahora lo quiero soltar. Pero cuando convertimos al soltar en un trabajo, es cuando dicen cómo suelto esto y cómo suelto el otro. Esto aplica para todo, no importa que quieras soltar. Lo primero que tenemos que reconocer que el elegir se convirtió también en un trabajo que ahí decimos que hay que sostener. Y si no hay que sostener nada, ¿qué otra cosa podemos elegir? Y cuando nosotros lo convertimos en algo de sostener, imagínense que esto es liviano. Pero si yo tengo que estar todo el día así, va a llegar un momento que me voy a cansar. Ahora imagínense si a esto le meto el mouse, le meto el teclado, ¿no? Como bueno, y ando así. Y en algún momento me va a pesar. Entonces, ¿qué tengo que reconocer acá? Ah, que yo estaría tal vez eligiendo algo que la manera en que lo elegí tal vez, o lo que estoy eligiendo, o la manera en que no está funcionando esto para mí. ¿Por qué? Porque después de un tiempo yo me voy a cansar y tal vez ni siquiera estás pudiendo reconocer que te cansa. Pero
la manera más sencilla primero es reconocer cuándo yo estoy eligiendo esto. Y que para yo sostener esto, tengo que seguir eligiendo que la lapicera, el mouse y el teclado, y no solamente que lo sigo eligiendo, sino que yo elijo sostener esto. Pero si yo elijo dejar de sostener esto y me pregunto, ¿qué más quiero? Ay, quiero tener la mano libre. Inmediatamente elegí de nuevo y me quedé con la mano libre. Entonces ya no me estoy quejando de lo que me pesa. Cuando uno se queja de lo que, vamos a decirlo en plural porque yo me he quejado mucho tiempo por eso, cuando nos quejamos de que algo nos pesa es porque no podemos reconocer que lo estamos eligiendo. Porque encima nos molesta. Nos molesta reconocer que lo estamos eligiendo. Estamos muy ocupados diciendo, es que no tengo otra posibilidad, Marcela, vos no entendés porque es una obligación. La obligación también las elegimos nosotros y nosotros de una elección lo convertimos en una obligación. ¿Para qué? Para obligarnos a hacerlo. En lugar de decir, che, si no me tengo que obligar a hacer algo, ¿qué otra cosa puedo elegir? Y entonces nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de lo que estamos obligándonos a hacer. Que a eso decimos obligaciones, porque claro, socialmente queda como bien visto que, bueno, primero las obligaciones. Esto era como cuando éramos chicos, y lo puedes ver en el video de merecimiento, que primero las obligaciones, después jugás, ¿no? Si haces esto, te doy esto. Y eso está la mentira del merecimiento y en el vivo anterior a este. Bueno, me queda una pregunta que dije que no la iba a responder mejor porque no nos vamos hasta dentro de una semana, pero la voy a comentar así, vamos a decir por arriba y la dejamos para otro día. Sanar a los padres o elegir felicidad propia cuando hay padres abusivos hasta en la adultez. Primero, sanar a los padres es algo que hay que hacer, sí, y solo sí los juzgamos. Si no los juzgamos, no los vamos a tener que sanar. Es decir, tenemos que sanar lo que hemos juzgado. Tal vez no lo juzgaste de tus padres y lo juzgaste de alguien más. Es lo mismo. Uno se tiene que ocupar de sanar, sí, y solo sí juzgamos. Si no los juzgamos, no hay que sanar a mamá, no hay que sanar a papá. Es decir, que si vos consideras que tenés que sanar a tus papás, esto es, hola, ¿qué tal? Que estoy juzgando de mamá y papá. Que si lo dejara de juzgar, no tengo nada que sanar. Y de hecho, el dejar de juzgar podríamos considerarlo también como sanar. ¿Qué tal que es la parte más fácil? Más fácil, pero a veces no más sencilla. Dice Clara Chan, sanar a los padres, picante. Sí, por eso dije, este es un tema para otro día, pero vamos a contestarla medianamente. Elegir felicidad propia cuando hay padres abusivos hasta en la adultez. Que haya padres abusivos en la adultez, ¿qué tiene que ver con elegir felicidad propia? ¿No? Elegir felicidad propia. ¿Acaso podemos elegir la felicidad del vecino? ¿Podemos elegir la felicidad de alguien más que no sea la propia? Es interesante esta pregunta, ¿no? Por eso es interesante que uno esté dispuesto a autocuestionarse las propias preguntas que nosotros nos hacemos. Y acá igualmente es el espacio para que las formules como te salgan y cuanto más honesto puedas ser, mejor, porque de esto se tratan estos vivos que estamos revisando y dándonos cuenta de qué creamos con lo que decimos y cómo decimos lo que decimos, ¿no? Dice Ivy, no me gusta el tema de sanar a los padres. Bueno, también interesante para que revises los juicios ahí. Entonces, elegir la felicidad propia. Aviso, por las dudas que ustedes quieran elegir la felicidad de alguien más que no sea la propia, no va a funcionar. Si uno no elige la felicidad, no va a tener felicidad. Haga lo que haga. Es decir, que si quieres felicidad, elegíla. Y es así de sencillito. Simple. ¿Quieres felicidad? La elegís. ¿Quieres dinero? Lo elegís. ¿Quieres otra cosa? Lo elegís. Y esto de que hay padres abusivos hasta en la adultez, los padres abusivos, ¿no? A mí, como queda en evidencia desde dónde están, queda en evidencia que esta persona, cuando está preguntando lo que está preguntando, está en hijo. Y si
está diciendo que en la adultez es porque ya es adulto, y si ya sos adulto, entonces tal vez hay otras posiciones en donde uno puede explorar y salirse del lugar del hijo como niño, porque cuando uno ya es adulto, no necesita a mamá y a papá. No necesita ni a mamá ni a papá, ni en verdad ni a nadie más, pero no importa. Lo que quiero decir con esto es que ¿cuándo necesitamos a mamá y papá? Cuando no nos podemos valer por nosotros mismos y necesitamos que alguien nos cuide. Y es mentira que necesitamos a mamá y papá. Puede ser que haya otro adulto que se haga cargo de nosotros. Es decir, con esto que no hace falta que sean nuestros padres biológicos, puede ser un cuidador. ¿Y qué necesitamos? Que hagan lo que nosotros no podemos. Pero llega una edad que sí podemos. Y entonces, ahí el rol de mamá y papá sobran. Esto es como la naturaleza, como los animales. ¿Dónde vieron que un perrito es cachorro y necesita a su mamá para que lo alimente? Y tal vez después lo sacan de la mamá y un adulto le da de comer a un cachorro. Ahora, ¿dónde vieron que un perro grande necesite de su perra mamá o perro papá? Es mentira, porque no necesitamos padres, no necesitamos ni a mamá ni a papá en el rol de padres. Nosotros crecemos y la realidad es que el rol de mamá y papá se tiene que actualizar, porque si no se actualiza, molestan, rompen los huevos, que igual las madres se adjudican el derecho de que como son madres, se adjudican el derecho a romper los huevos toda la vida, pero ese es otro tema. Mindset madres. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el rol de mamá y papá estorban, están de más, ya no son necesarios. Una vez que el niño creció, chau, con el rol de mamá y papá. Son otros seres humanos y son otras personas, les aviso. Los padres y las madres también son personas, por si no sabían. Entonces, después son personas de tu sistema familiar, sí, pero que estén en el rol de mamá y papá para romper las pelotas, para romper los huevos, ya sea que vos estés en hijo y digas, ay, porque yo necesito a mi mamá, es mentira. Es mentira. Dice Gise, se ríe, necesito ya el mindset madres. Sí, yo no sé si algunas personas necesitan el mindset madres o algunos necesitan el mindset hijos para dejar de y abandonar y dejar ir ese lugar de hijo que decís, dale, si ya creciste, deja de romper los huevos con que te dio o no te dio tu mamá o tu papá, que ya sos grande y te lo podés dar vos solo. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? Reclamando que mi mamá no me dio esto, que mi papá no me dio lo otro, pero si ya vos te lo podés dar a vos mismo, ¿por qué no te lo estás dando? Entonces, tal vez, chiste va, chiste viene, algunas personas, el mindset madres sí son madres, pero si aunque sean madres y están en posición de hijos, diciendo es que tengo padres abusivos, es qué tal que uno, estando presente, ¿qué se requiere para no dejarnos abusar? Estar presentes. Si estamos en el ayer o estamos en el mañana, estamos ahí como cazando mosquitos, no estamos presentes y entonces cualquiera se va a aprovechar de vos. Porque si no estás presente, ¿dónde carajo estás? Si tenés que estar acá, presente. Entonces, si vos estás acá, presente, nadie ni nada va a poder abusar de vos porque vos vas a estar presente con vos mismo. Y si alguien quiere venir a hacer algo que vos no quieras, vas a decir, no, no lo vas a permitir. Lo único que se requiere es que estés presente, primero. Segundo, hablar. Esto de los abusivos o los abusos se producen como consecuencia del no hablar. Es lógica pura que si una persona no tiene recursos para hablar y es muy fácil aprovecharse de ella, y sí, porque van a venir, se van a aprovechar y no va a decir nada. Va a venir una segunda vez, va a seguir abusando y no va a decir nada. Va a venir la tercera vez, bueno, ¿qué pasa? Si en la primera que te molestaba vos decías, esto no me gusta, y lo decís así en voz alta, no va a existir nunca el abuso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que nadie ni nada abuse de nosotros? Dos cosas, estar presentes y la segunda, hablar. Nada más. Porque cuando uno habla, ya está. Y esos son los recursos que digo que los niños necesitan, ¿no? Poder hablar y expresar. Dice ya a mí me anoto en los dos. Cuando uno expresa,
ya está, ya es todo. El expresar es el superpoder, o podríamos decir comunicar, ¿no? Bueno, las dos cosas. Dice, sí, ya basta con los padres, hay que verse a uno mismo. Totalmente. ¿Qué? Es para reírse esto de los padres. Yo hago el chiste igual que las madres tienen la culpa de todo, y así también se lo digo a mi madre, y hago ese chiste en familia, pero es un chiste, porque es solo para ponerle un poco de ironía a esto, cómo les gusta echarle la culpa a toda la madre. Que igual hay madres que, que, que les cuesta hacer lugar a sus hijos, sí, claro, la gran mayoría. Pero eso es algo que se repite, se repite, se repite en todas las generaciones y que después no implica que el hijo se vaya a la mierda para decir, mamá, me rompes las pelotas y me voy. O sea que todos sobrevivimos a nuestras madres. Así que nada, andar echándole la culpa a las madres. Todos en algún punto en nuestro plan de ama elegimos nuestras madres, así que mejor revisar por qué elegí esta madre y hacerse cada uno cargo de la madre que tiene y dejar de andar tirando la responsabilidad para ese lado, ¿no? Igual siempre digo ese chiste de que todos sobrevivimos a las madres que nos tocó. Hay algunas que son más pesaditas que otras, pero bueno. Ese es para que lo haga mi hijo mayor. Lo que decíamos hoy, dice Yami Comunicación. Sí, en realidad lo que hablamos hoy con Yami es que hay personas que se callan todo y no dicen nada. Y ese es un extremo, ¿no? Los que no dicen nada y me callo. Me enojo y no digo nada. Y el otro extremo es la persona que te dice todo en malas formas a los gritos. Y en verdad son los extremos de la comunicación y ambos extremos, el que se calla y no dice nada o el que dice todo mal y grita, tienen que aprender a ir al medio o a lo que se requiera, en realidad sigue ondulando, pero en realidad lo que tienen que aprender es lo mismo, que es a comunicarse de una forma que les funcione, a una forma que les funcione adecuadamente y, y, y se pueda expresar y decir lo que realmente se quiera expresar y quiera decir. Dice Yame, y el padre, la culpa también es de la madre. ¿Quién eligió el padre acaso? La madre. Iba a decir algo que me olvidé. ¿Qué estaba diciendo antes? Bueno, entonces volvamos a la frase, así ya los dejo. Sanar a los padres. O elegir felicidad propia cuando hay padres abusivos hasta en la adultez. Cuando están en la adultez, tal vez es un desafío a que puedas elegir sin darte cuenta que yo creo que como consecuencia, bueno, lo digo así, lo dejamos por acá, lo dejamos acá por hoy, pero ya me se fue el vivo, dice Clara. Cuando hay padres abusivos, no importa si es en la infancia o en la adultez, en realidad cuando ya están en la infancia, lo que uno aprendió es que uno quedó entregado, o sea, quedó entregado, dije, qué interesante, entrenado en aprender a abusarse a uno mismo. ¿Y qué es abusarse a uno mismo? Es sistemáticamente no no querer hacer algo y obligarse. Entonces, uno ya está entrenado en obligarse y acá dice Yamila, no, jamás me distraje. Esto acá. Y entonces uno ya está entrenado en abusarse a uno mismo y por lo tanto, como es adentro es afuera, va a permitirle a los demás esto mismo también. Entonces, primero hay que reconocer también, y esto es muy incómodo, cuánto desde chicos ya estamos entrenados, y tiene que ver con la manipulación y con el merecimiento, en que cuando de chico alguien o algo nos abusa, nosotros mismos aprendemos a abusarnos de nosotros mismos a través de las obligaciones. Es decir, de todo lo que definimos como obligaciones para obligarnos a hacer algo que no queremos en lugar de decir, che, no quiero más esto, y lo sostenemos en el tiempo. Entonces no hay peor cosa que esta. ¿Por qué? Porque cuando uno a uno mismo se deja de obligar, ya desarma esto que desarticula, y como lo desarma
con uno mismo, esto se va a ver en el afuera con los demás. Entonces, esto que vos no te haces más a vos misma, no se lo vas a permitir a los demás. Entonces, a la persona que preguntó esto, yo lo que sugiero es, primero reconocer, en lugar de estar distraídos con los padres abusivos, reconocer qué te haces vos a vos misma cuando haces algo que no querés y desarticular eso. Y en la medida que vos elijas, te elijas a vos y te elijas a vos incondicionalmente y no te abandones, porque en el abandono estás eligiendo obligarte o estás eligiendo abusarte de vos misma, se va a actualizar esto para con el afuera y entonces como vos no lo vas a hacer más, no le permitirías al otro que te lo haga, porque siempre somos nosotros, es decir, es uno a través del otro, que pensamos que es el otro, pero en realidad es uno a través del otro, y si uno no se lo hace, entonces nadie te lo hace. ¿Se entendió esto? Dice Sonia, tal cual yo le decía a mi madre también lo que te buscaste delante de mi padre. Claro, ¿ves? ¿Quién elige nuestros padres? Las madres. Bueno, señoras, señores, gracias por estar acá en vivo. Ya son las 10:15. Dice Clara, sí se entendió. Gracias por responderme, que se entendió. Gracias a los que están acá en vivo, los que lo van a ver grabado. Y bueno, un placer. Vayan pensando en el tema del próximo vivo. Así vamos viendo. Ya ahora guardo así lo pueden volver a ver. Les mando un abrazo grande y que sigan eligiendo lo que les funciona.